Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a dividir en dos videos distintos, uno relacionado con el procedimiento en la provincia de Buenos Aires y otro referido a la Justicia Nacional del Trabajo en lo relativo a la producción de prueba hasta el momento de la sentencia. Nosotros habíamos llegado a ver en la última clase aquel procedimiento, o en las clases anteriores, aquel procedimiento que iba desde el momento de la contestación, de la presentación de demanda, los elementos que hacen a la presentación de la demanda, su contestación o reconvención. Recuerdan que esto funciona de modo similar al procedimiento civil y comercial. La reconvención con la contestación de demanda es aquellos elementos que el demandado podría tener como elementos de juicio para refutar la presentación hecha por el actor y en ese caso ofrecer elementos de prueba destinados a imponer o trasladar su propia demanda al actor. También habíamos visto, eso sí, en la última clase, aquellos elementos relacionados con las presentaciones de excusación o recusación relativas a la intervención del tribunal, en este caso en la provincia de Buenos Aires, a la intervención de las posibles impugnaciones relativas a los jueces que integran el tribunal. También habíamos visto aquello relacionado con las excepciones previas y los tiempos para resolver esas excepciones por parte del tribunal en la provincia de Buenos Aires. Vencidos esos plazos o concluidas las resoluciones relativas a las posibles excepciones previas opuestas y aquellas que se difieren para el tratamiento final, comienza la instancia de iniciación fundamental, de sustanciación del proceso. La primera parte, la primera etapa de ese proceso de sustanciación del proceso en la provincia de Buenos Aires está en la denominada audiencia preliminar y que también se refiere al momento de la autoapertura a prueba. En esa audiencia preliminar va a suceder fundamentalmente que las partes tienen que ir personalmente y ser asistidas por el letrado patrocinante, según los casos. En caso de personas jurídicas tienen que acompañar obviamente quien sea el representante legal de la empresa junto con si hubiera un apoderado en su función, también debe presentarse el poder suficiente como para estar presente en la audiencia. En ese caso el tribunal tratará de llevar a las partes a una situación de conciliación, de intentar buscar elementos tendientes a la conciliación del proceso para como elemento tendiente a finalizar su proceso por el acuerdo de las partes en la instancia conciliatoria. Fracasada esa instancia de conciliación, la audiencia preliminar sigue con lo que se denomina la etapa del auto de apertura a prueba. En ese caso, el tribunal lo que hará es analizar la prueba presentada por una u otra parte, desechar, admitir o desechar las pruebas que efectivamente hayan presentado cada una de las partes. Si hubiera alguna prueba documental que requiera del reconocimiento de las partes, la someterá al reconocimiento y en ese caso cada una de las partes va a reconocer o rechazar o desconocer esa prueba presentada como realizada por la otra parte. Lo más habitual en la instancia de los procesos laborales se da en el reconocimiento o desconocimiento de la prueba documental relativa al intercambio telegráfico. Si efectivamente la parte lo emitió, cómo fue la emisión, por dónde se produjo, que haya un reconocimiento explícito implica que esa prueba ya queda firme, sustentada como elemento sustantivo de esa producción, de esa prueba.
En el caso de desconocimiento, muy probablemente las partes hayan, en el momento de la presentación de la demanda o de su contestación, hayan también aportado complementariamente elementos que hacen a validar su autenticidad. Por ejemplo, pruebas de oficio. En el caso del intercambio telegráfico, lo más habitual es el oficio destinado al correo argentino, que va a ser el ente que va a definitivamente dar certeza sobre esa prueba documental. Vencido, terminado, concluido, para decirlo mejor, ese proceso de reconocimiento de prueba documental, se pasará. También puede haber, en el proceso laboral también puede haber documentación que se le reconoce o se le desconoce a la otra parte, firma de recibo, firma de elementos probatorios relacionados con la relación laboral, por ejemplo, algún elemento vinculado a instrucciones que haya recibido el trabajador o la trabajadora y que hayan tenido la letra de parte del empleador, cuando se trata de relaciones sin registrar, instrucciones relativas a algún trabajo a realizar, todos esos elementos que hacen al reconocimiento expreso de la otra parte son sometidos a expresa verificación por parte del tribunal en esa misma audiencia. Si no se produjese la posibilidad de conciliación, concluida la etapa de reconocimiento probatorio, el juez ahí dispondrá cuáles son los elementos probatorios de cada una de las partes en un auto de apertura a prueba. En esa misma audiencia también se va a fijar lo que comúnmente se denomina en el proceso de la provincia de Buenos Aires como la audiencia de vista de causa. Bueno, allí yo les pido que tomen nota de los plazos. Se habla de que la audiencia de vista de causa no tiene que exceder los 90 días desde la fecha de la audiencia preliminar. Eso, por lo general, de acuerdo al volumen de trabajo que los juzgados en la provincia de Buenos Aires tienen, básicamente no se cumplen y hay allí una situación compleja de resolver en materia de cumplimiento de plazos por parte de los tribunales, porque falta personal que le pueda cumplir, en muchos casos no están cubiertas las vacantes. No me voy a detener en eso, simplemente es que los plazos respecto de cuál es el proceso, el tiempo que deben asumir el tribunal para la producción de prueba, para la audiencia de vista de causa, muchas veces se extiende. Sí, lo que es importante tener en cuenta que el tribunal va a fijar claramente cuáles son los plazos, eso está establecido en la norma, cuáles son los plazos que tienen tanto peritos como la prueba informativa a producir para que el perito se expida y para que la prueba informativa se produzca por parte de los organismos públicos o privados. Eso también va a quedar asentado en el auto de apertura a prueba. Puede ser que surjan cuál es la prueba que se va a producir. Creo que en alguna de las clases las hemos mencionado, vale la pena repetirlas. Obviamente la audiencia de absolución de posiciones, ya lo dijimos en muchas ocasiones, esta audiencia se difiere porque el modo en que la audiencia debe producirse y la forma de pregunta muchas veces resulta inconducente y que a los fines prácticos son audiencias que se difieren en su tiempo de producción. Como acá todo se resuelve en la audiencia de vista de causa, básicamente también van a privilegiarse las audiencias testimoniales. Es importante, sí, en la audiencia de vista de causa, en la producción de la prueba de absolución de posiciones, tener en cuenta quién va a ser la persona que va a absolver posiciones en el caso del empleador, sea una persona jurídica, porque allí,
como creo que dijimos en alguna oportunidad, suelen haber confusiones respecto de la persona que se presenta en las audiencias. El poder que se le otorga a un profesional o a un abogado no suele ser el mismo requerido para quien va a absolver posiciones. Debe tener expresas indicaciones al respecto y por lo general es el representante legal, que muchas veces no es el apoderado abogado de la empresa, que muchas o en ninguna ocasión es la misma persona. Representante legal de una sociedad anónima no es el mismo que el abogado que va a representar en juicio a la empresa. En ese caso debiera ir quien es el representante legal de la entidad, de la persona jurídica. Cuando en ese momento de la producción del ofrecimiento y de la autoapertura a prueba, se determinarán quiénes son los testigos que se han sometido a, tanto en el momento de la presentación de demanda como de contestación, que se han sometido y se han ofrecido como prueba. Vale la pena recordar acá que la cantidad de testigos por cada una de las partes es hasta 5, pudiendo adicionarse 3 más en el caso de que alguno de ellos, eso está expresado también en la norma procesal, sufriera algún tipo de incapacidad absoluta sobreviniente, ¿no? Por supuesto, fallecimiento, pueden complementariamente y ahí asumir su rol como testigos 3 testigos más, pero los que corresponde son los 5, salvo cuestiones muy excepcionales podrá ampliarse, pero en principio son 5 por cada una de las partes. También, obviamente, allí puede haber testigos de reconocimiento, ¿no? El testigo de reconocimiento es aquel testigo que va a reconocer expresamente algún acto, alguna documentación, que reconoce, que va a ser citado al único efecto de reconocer un documento que se le atribuye como testigo. Por supuesto, los testigos están obligados, eso es parte de la norma procesal general, que están obligados a decir verdad, y allí es el propio tribunal que asume el modo de indagarlos sobre la instancia para la cual fueron convocados. Los testigos son siempre pero lo dijimos, del juzgado, del tribunal, no son de la parte. Si bien la parte puede preguntar, por supuesto, y va a tener tiempo de hacerlo tanto la actora como la demandada, depende de quién haya ofrecido, será quien primero pregunte, pero los testigos son indagados y preguntados con absoluta libertad por el juzgado, en este caso por el tribunal. También tenemos que hacer referencia a la prueba de peritos. Es importante esto porque ahí la ley procesal señala que son peritos siempre de oficio, designados por oficio, que pueden ir de acuerdo a la temática para la cual haya sido ofrecida esa prueba, de 1 a 3 peritos, dependiendo del tipo de complejidad que asuma el proceso pericial. Cuando se trate del tipo de pericia que tal vez no se encuentre disponible en la jurisdicción de que se trate, se convocarán a otros expertos de otras jurisdicciones. Cuando se trate de periciales médicas, que la especialidad específica, valga la redundancia, no se encuentre en la jurisdicción, podrá accederse a la convocatoria a personal médico y también tanto clínico como dependiendo la especialidad de que se trate, y aún pericias psicológicas de hospitales públicos o ámbitos públicos a los cuales, tanto locales como provinciales, a los cuales poder recurrir.
para complementar cuando no haya peritos específicos médicos en la especialidad en esa jurisdicción. De igual modo, se podrá recurrir a ámbitos públicos, ámbitos médicos públicos, establecimientos locales o provinciales, cuando se trate de la necesidad de complementar con estudios médicos, ¿no? De que si el perito médico requiere para su mejor evaluación la realización de determinados estudios, esos estudios podrán ser requeridos para la parte que ha sido para quien lo ha pedido, de entidades médicas públicas, tanto locales como provinciales. Si hubiera otros medios probatorios sobre los cuales recurrir, ¿y a qué hace referencia la norma a otros medios probatorios? Bueno, cuando se trate, por ejemplo, de correos electrónicos o elementos probatorios digitales, el juzgado podrá efectivamente realizar lo que puede denominarse como una prueba anticipada sobre esos sistemas, o hasta de modo excepcional, por supuesto, el secuestro de esos elementos tendientes a la protección de esa prueba, porque en muchos casos suele ser eso importante para la dilucidación del caso, y entonces es necesario especialmente proteger esos elementos de prueba, y eso habrá que requerirlo tanto al momento de la presentación de demanda como su contestación, como en la prueba, en la audiencia anticipada. Respecto de la presentación de libros o registros que están a cargo de alguna de las partes, fundamentalmente puede ser a cargo del empleador, es obligatorio su presentación y su análisis, si eventualmente son sometidos a una prueba pericial, su análisis por los peritos a cargo de esa evaluación. Y eso es una obligación de la parte, dejarlo a disposición del juzgado, del tribunal, para que el perito específico pueda hacer su evaluación, o para que el propio juzgado pueda hacer la evaluación respectiva según el caso. La omisión en la presentación o su reticencia a la presentación de parte de esos elementos probatorios y de registros probatorios hace que la parte que omite o es reticente a su presentación se convierta en quien debe probar que los elementos que pudieron haber estado en esos registros y que efectivamente puedan acreditar una presunción en favor de la parte que lo ha requerido, debe acreditar lo contrario, ¿no? Está a cargo de la parte que lo omite o es reticente a esa presentación, debe, por otro lado, sostener los elementos probatorios que intenten desvirtuar esa presunción que se genera, y esto obviamente proviene del propio artículo 57 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece que la renuencia o la reticencia de parte del empleador a la presentación de libros laborales o documentación en poder del empleador de carácter laboral y que puedan representar una prueba cierta, si no se los presenta o si no se los acredita, constituye una presunción en favor del reconocimiento de esos hechos para el trabajador. Cuando se trate de otros documentos o expedientes, también se requerirá la producción de esa prueba por vía de oficios al organismo público. Y cuando se trate de convenios colectivos de trabajo, como ya lo señala el artículo 8 de la Ley de Contrato de Trabajo, los convenios colectivos son de aplicación directa, recuerdan, a través del principio de protectorio, de la regla de la condición más beneficiosa. Recuerden que el artículo 8 de la Ley de Contrato de Trabajo señala que esos elementos
que el convenio colectivo, una vez que está publicado en el boletín oficial, no requiere ninguna otra prueba, no requiere la presentación del propio convenio, sino la simple indicación de cuál es el número del convenio, de qué actividad se trata, de qué empresa, de cuál es la rama de actividad o de qué se trate, para poder identificarlo. Una vez que está identificado el convenio colectivo, no requiere de una especial presentación o producción específica, sino que se ubica a partir de la publicación en el boletín oficial. Por supuesto que en materia de informes, el plazo, son la prueba informativa, el plazo para producción de esos informes también está invocada en la ley, es de 20 días, podrá reiterarse, pero hay que tener en cuenta que si esta prueba no se produce en ese tiempo específico, puede recaer una caducidad de esa instancia en perjuicio de la parte solicitante. Cuando se trate de hechos nuevos, también hechos nuevos producidos después de la presentación de la demanda, su contestación o reconvención, pueden presentarse, pueden haberse producido hechos nuevos, y esos hechos nuevos son los que pueden presentarse ante el tribunal como justamente un hecho que del cual la parte no tenía conocimiento al momento de la presentación o de la demanda o su contestación, y por lo tanto ser parte de una presentación nueva y de una acreditación nueva que pueda requerir elementos probatorios posteriores. Eso será analizado por el tribunal y serán aceptados o rechazados esos hechos nuevos de acuerdo a la índole de cada uno de esos hechos presentados, y de que el tribunal los considere admisibles como tales. Pasado esta instancia, ahí vendrá la audiencia de vista de causa y posteriormente el dictado de la sentencia. En la audiencia de vista de causa, allí las partes deben ir también personalmente para básicamente la producción de la prueba oral, testimonial, absolución de posiciones, etc. Puede suceder que la audiencia se suspenda total o parcialmente porque los tiempos se van desplazando. Hay un tiempo que fija el procedimiento de la provincia respecto de cuánto una parte debe esperar que esa audiencia se produzca una vez convocada en ese momento, y vencidos esos plazos otorgados por el procedimiento, bueno, la parte podría, o los testigos podrían retirarse de la audiencia y debiéndose convocar para una nueva en un plazo que el procedimiento establece. Ahora, puede suceder que justamente, como señalábamos, la audiencia se suspenda habiéndose producido una parte de la prueba en ese caso, o directamente se suspenda de modo total. Para esos efectos se convocará a una nueva audiencia de vista de causa para producir los elementos probatorios que estuvieran faltando. Luego, vencido el plazo de esa audiencia de vista de causa, donde se produce la prueba oral básicamente, donde se toma conocimiento de la prueba informativa, se hace un relevamiento de la prueba pericial, también podrá tomarse lo que se denominan los alegatos. Cada una de las partes va a hacer una evaluación de la prueba producida, de los elementos que están incorporados en el expediente de la prueba producida, y hará una evaluación oral respecto de esto que denominamos el alegato. De cada una de las partes va a alegar sobre la prueba producida en esos expedientes, y que de esa prueba producida obviamente
forma parte de los hechos invocados tanto por el actor como por la demandada al momento de la presentación de la demanda, su contestación o reconvención. Esos elementos probatorios que fundan cada una de las pretensiones de las partes son los que se resumen en este alegato. Luego del vencido el tiempo de los alegatos, el juzgado, el tribunal estará en condiciones de dictar la sentencia. Hasta ahí llegamos. Luego de la sentencia vendrá la etapa de ejecución, pero eso será motivo de otra parte del curso. Entendiendo que tenemos básicamente agotado el tema de la producción de prueba en la provincia de Buenos Aires, por supuesto, cualquier duda, comunicación, seguimos en contacto. Paramos acá este primer video y luego vamos con, no difiere sustancialmente, pero vamos con lo que la etapa de producción de prueba en el ámbito de la Justicia Nacional de Trabajo.